Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Pero a lo que quiero llegar es que el señor Bermúdez es un corrupto, y yo más. ¡Wow! ¿Algo que añadir a esto, señor Bermúdez? Lo que acabamos de presenciar no deja de reafirmar lo que sabíamos todos en este país, que el señor Moreira ha cobrado comisiones a punta pala. Y yo más. Pero, a ver... Sí. Estamos hablando con un señor que se ha dedicado a llevárselo muerto en tantas ocasiones como ha podido. Y yo más. Qué poca vergüenza. A mí, lecciones de corrupción, ninguna. Hace ya mucho tiempo que todo el mundo sabe que es usted un corrupto. Pero no solamente usted, todo su partido. Y yo más. Vamos a ver, si todo el mundo sabe el tipo de sinvergüenza que es usted. Y yo más. No, no. Y yo más. No, yo y más. Lo sabe. No, yo más. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Punto de Partida. Esta pareciera una parodia destinada para José Alperovich y Juan Mansur, pero no lo es, aunque podría serlo. Es una parodia sobre cómo funciona el sistema político en España, que evidentemente tiene algunos correlatos con lo que ocurre en la Argentina y con lo que ocurre en Tucumán. Esto me da pie para hablar sobre lo que yo creo que es el principio de muchos males que sufre la provincia, que es la ley electoral. Una ley electoral que está hecha para el que tiene el poder, porque exige muchos recursos para enfrentar las elecciones, porque hay que movilizar a mucha gente y hay muchos candidatos que persiguen determinados cargos, pero en definitiva llega uno solo. Y además todos traccionan para un único acople. Este es un sistema electoral de Tucumán que beneficia básicamente al peronismo, pero además lo perjudica. Y se los voy a fundamentar. Primero, le quita los incentivos al peronismo, porque siente que se le aleja la derrota y se le acerca el triunfo en cada una de las elecciones. Entonces le quita incentivos, le quita fuerza competitiva. Desincentiva a los adversarios, porque es una ley, repito, que beneficia al que está en el poder, y además genera políticos millonarios. ¿Cómo podemos constatar esto? Que le quite incentivos y que además el peronismo se siente relajado porque tiene una ley electoral que lo beneficia directamente. Si no tuviera esta tranquilidad, no ocurriría algunas cosas que ocurren, como por ejemplo que en la legislatura haya un legislador peronista que tiene 2 fallos en contra y sin embargo sigue siendo un honorable legislador. Y esto es un escándalo, pero en Tucumán pareciera no serlo. Y pueden ocurrir porque, repito, hay una tranquilidad del que está en el poder. Yo, en la observación que tengo durante años de la política y la convivencia cercana con la observación de la política, observo que se multiplicaron los políticos millonarios. Nunca vi tanto dinero al lado de tanta ignorancia. Y además estoy viendo que el peronismo ya no tiene la calidad de los políticos que le ofrecía antes a la sociedad. Y reitero, me parece que la ley electoral es el principio de todos estos males. La ley de acoples reemplazó a la ley de lemas. Es como que la misma persona se cambió de maquillaje, pero sigue siendo la misma. ¿Cuál es la salida posible? Y miren, jubileo, no miremos para hacia atrás, pero condicionado. Hay que cambiar la ley electoral, hay que hacer que sea una ley que obligue a los partidos a competir, que sea más transparente, donde los que votan puedan elegir y no simplemente optar. Hay que ir a un solo acople, a 2, hasta que se reforme la Constitución y eliminar los acoples, porque además la Constitución de Alperovich, como toda herencia de Alperovich, hay que borrarla de la geografía política de nuestra provincia. Eso es lo que corresponde, porque todo lo que se hizo en esa época fue con un abuso de poder absoluto, porque se hizo incluso una Constitución a la cual no se la quiso cumplir. Los beneficiarios de reformar el sistema electoral, primero el peronismo, porque se va a demostrar más competitivo y menos relajado.
va a haber una competencia electoral, entonces va a haber una expectativa de la sociedad y me parece que la sociedad va a terminar sintiéndose más atraída por los políticos y los partidos políticos. El quite de interés de la sociedad por los partidos políticos porque siente que es un sistema que se retroalimenta a sí mismo y que beneficia a uno solo. En la legislatura, este miércoles 23 de abril, hubo una jornada donde se presentó cómo es el voto electrónico en Salta. Permítanme hacer un comentario, eso es tecnología. No hay que equivocar lo que son los fines de los medios. El fin es reformar la ley electoral que sea competitiva, que sea transparente, que le dé mayor poder al ciudadano a la hora de tener que tomar una decisión. ¿Y el medio cuál es? Y bueno, puede ser el voto electrónico, pero una cosa son los fines y otra cosa son los medios. Finalmente, muchos cuando uno le plantea por qué no se reforma el sistema electoral, dicen que no es el momento, que hay otras prioridades. ¿Saben qué significa eso? Es decir, estamos en una zona de confort, tenemos asegurado el triunfo y además los billetes en el bolsillo, por lo tanto no lo queremos cambiar. Porque en realidad no se sabe cuándo es el momento oportuno según este juicio de valor. Bueno, sobre esto vamos a hablar en este programa y en los sucesivos programas. Y vamos a tener invitados que se refieran a este tema. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Mi abuela decía, el diablo entra por el bolsillo. El dinero te corrompe si vos no lo sabés usar bien. Si no estás comprometido con algo para usar bien el dinero. El diablo entra al bolsillo. Hacerte usar mal el dinero, poner tu esperanza en el dinero, ¿no? En cambio el dinero, si lo usás bien, si lo ganás bien y lo usás bien, te engrandece. Bueno, la Argentina hizo una gran contribución al mundo con el Papa Francisco. Fue un líder de una envergadura extraordinaria, un líder sin igual. Por eso tantos dignatarios y tanta realeza ayer en Roma. Esta es la forma que tenemos para medir la significancia que tuvo el papado de Francisco para el mundo, aún para los países que no son católicos. 1.400 fieles en el mundo nos quedamos sin párroco, 1.400 millones de católicos nos quedamos sin el gran párroco que teníamos. Desaparece un gran defensor de los derechos humanos y de la dignidad humana. Las minorías deben estar como desalentadas porque sienten que que ya no tienen el cobijo que tenían antes, el que le daba Francisco. Y el capitalismo se queda sin un crítico necesario, porque estamos en un punto donde el capitalismo mundial debe entender que ha generado muchos desequilibrios, concentración de la riqueza y muchos desprotegidos y muchos perdedores. Entonces, Francisco hacía hincapié en eso, pero no era el único. Y además lo que planteaba Francisco no era que venga el modelo ruso o el modelo comunista. Lo que él decía que hay desequilibrio y hay que mirarlo, pero no es el único. Usted sabe que muchos intelectuales y en muchas universidades de primer nivel a nivel mundial están planteando esto. Por eso Donald Trump también cuestiona a la globalización, pero en el fondo es un cuestionamiento de manera indirecta al capitalismo. No está dando los resultados que se esperaba que se den cuando comenzaron con la globalización y decían libertad de mercado para todo el mundo y democracia y nos salvamos de todos los problemas. Y no fue así. Estamos obligados a recordar a Francisco y a imitarlo. El mundo necesita personas que puedan reproducir a Francisco en sus criterios y en sus actos. Porque, repito, en esta globalización financiera y esta acumulación de desequilibrio no es viable a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo ya no es viable. La obra de Francisco tiene una dimensión extraordinaria y ¿cuándo tomamos conciencia? Cuando en esta última semana
se pasó en todos los medios todo lo que hizo en su papado. Claro, cuando uno lo ve con una determinada frecuencia, no puede dimensionar lo que hizo por el mundo, los planteos que tuvo Francisco al sistema mundial. Cuando uno lo ve completo todos los días y en la abundancia que lo vimos, entonces tomamos otra dimensión. Es más, fíjense que la semana pasada se perdió un poco la idea de que ya no estaba físicamente con nosotros, porque donde en cualquier canal, en cualquier señal, en cualquier red social, estaba un discurso, estaba un acto, estaba un momento en que había actuado Francisco en su papado. Bueno, vamos a hablar sobre este tema. Fíjense, con el tema de los divorciados, él lo que dijo que pueden volver a comunar, porque el desprecio no es un acto moral, el desprecio por los divorciados, ¿no? Sobre la homosexualidad la respetó y dijo, la diversidad es parte del mundo y la Iglesia acepta esa diversidad. Sobre las minorías, dijo, forman parte de un todo, no se las puede ignorar, no se las puede tener en un rincón. A la pedofilia la atacó de manera intransigente, porque recordó la dimensión de la dignidad humana. Cuando tuvo que enfrentar la corrupción lo hizo con mucho valor, porque quiso poner sobre la mesa la importancia de la decencia. Cuando hizo una opción por los pobres dijo, estos son los perjudicados por los sistemas políticos y los sistemas económicos que no dan respuesta a todos. Y esta es la alerta que puso en el mundo. Y hizo además un ejercicio de humildad y de austeridad muy difícil de repetir. Vieron lo que fue la habitación donde dormía Francisco, o sea, fue de una austeridad realmente franciscana. Allí estaba reflejado San Francisco de Asís. Pero me parece a mí que el mensaje más fuerte y más abarcador de Francisco fue cuando estuvo orando en el Muro de los Lamentos. Había un rabino y había un musulmán, porque les dijo a las 3 religiones abrámicas, a las 3 religiones monoteístas, quiero diálogo. Y cuando les dijo, quiero un diálogo entre ustedes, no quiero enfrentamientos, le estaba diciendo al mundo y toda otra concepción religiosa, cultural o étnica tiene que dialogar, porque el consenso es superior al disenso. Bueno, Álvaro Aurane se va a referir hoy a un tema muy importante, que es la teología de la pobreza. Ustedes saben que la teología, que es el estudio de Dios, de su divinidad, de su obra, tiene como varias ramas, y una de ellas es la teología de la pobreza, la que practicó Francisco. Bueno, hoy lo va a desarrollar Álvaro Aurane, un tema, por supuesto, muy interesante. También vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la economía después del cepo. A ver, cambia la matriz de la estructura económica de la Argentina. Las empresas y los individuos que estaban acostumbrados a una economía con desequilibrios macroeconómicos, con alta inflación y con varios precios del dólar, hoy tienen equilibrio macroeconómico, tienen un único dólar que es el que fluctúa, ese es el parámetro que uno puede tomar, que fluctúa de acuerdo a las fuerzas del mercado, y además una inflación muy baja. Significa que en este modelo es más exigente ser empresario y tomar iniciativa, porque aquí la ineficiencia va a la quiebra. Estos son los temas de este programa. Les propongo después de la pausa escuchar a nuestros invitados. Es un punto de partida. Esta semana no dejes pasar tu oportunidad de ganar millones con Tuki 10, un pozo de 70 millones. Además, un seguro sale de 5.800.000 pesos y 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Todo con un solo juego, Tuki 10. Tuki 10.
nosotros vamos a seguir profundizando el accionar y las políticas de seguridad y la política penitenciaria que hemos venido implementando. Los homicidios en la provincia de Tucumán se han reducido un 50%, pero ningún homicidio ha sido homicidio en ocasión de robo. También estamos haciendo un gran control en todo lo que es la economía informal. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Contamos con una nueva panadería municipal para brindar apoyo alimentario a personas en situación de vulnerabilidad. Ubicada en el refugio nocturno del Parque 9 de Julio, elabora diariamente productos que se distribuyen de manera gratuita en el refugio y en los centros integradores comunitarios de distintos barrios de la ciudad que queremos. Yerbabuena sumó ojos en alerta. El municipio cuenta con un nuevo sistema de seguridad donde los vecinos son los protagonistas. Es fácil y práctico. Por medio de un WhatsApp, comunícate con el centro de monitoreo ante cualquier situación sospechosa. Tu mirada hace la diferencia. Sumate al programa en www.yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Bueno, nos visita en el programa Manuel Curel. Muchas gracias, legislador. Muchas gracias por la venir hasta invitación. los estudios. Un placer y un gusto estar acá. Estamos en Tucumán planteando el tema de la reforma política, reforma electoral. Hay muchos proyectos presentados. ¿Usted presentó proyectos? Sí, yo presenté un proyecto de reforma de la Constitución, o sea, fui más allá porque recogiendo el guante que cuando Jaldo dijo el año pasado, hace ya más de un año y pico, que era necesario reformar la Constitución, ahora parece que se echó atrás con eso y ahora quiere hacer una reforma un poquito más cosmética. Nosotros presentamos un proyecto de reforma de la Constitución porque las instituciones de Tucumán, hay que hacer un cambio de la matriz institucional de Tucumán. Tucumán está muy mal y la causa de los males de Tucumán están en la baja calidad de las instituciones. Y principalmente el sistema electoral, que no es solamente la incomodidad de ir a votar y encontrarse con cientos de listas de acople, sino todo lo que tiene aparejado eso, la maquinaria electoral, las dádivas, los feudos que se forman en cada municipio, en cada comuna, una cantidad de males que lleva el acople, que eso necesita un cambio de raíz y que solamente se va a poder hacer con la reforma de la Constitución. Eso lo planteó Jaldo el año pasado, ahora parece que bajaron un cambio y nos hablan solamente de reforma electoral. Bueno, si hay reforma electoral, también recojo el guante y creo que es necesaria. Si no vamos a poder hacer la reforma de la Constitución, vamos por la reforma posible, no la necesaria, que sería una reforma del sistema electoral. Para eso hay que eliminar o reducir los acoples. Yo también tengo un proyecto presentado para reducción de los acoples a dos. A dos acoples. A dos acoples. ¿Por partido político? Por frente electoral. Por frente electoral. Que sería lo que la Constitución, si no la reforma, permitiría. Ahora vamos a votar con boleta de papel. En estas elecciones nacionales, en octubre, se va a votar con boleta de papel. Legislador, hay que hacer mucha docencia. Mucha docencia. Porque la gente no sabe de qué se trata. Ahora en octubre, en elección nacional, vamos a votar por primera vez en Tucumán, y va a ser inédito, con la boleta única de papel. Es decir, en un solo papel por elector ya no va a haber votos, sino cuando uno llega al cuarto oscuro le van a dar la papeleta y uno va a elegir, marcando con una cruz, a qué diputado nacional elige. Sí, cambiamos la tijera por la lapicera. Sí, pero ya no va a haber muchos votos, sino va a ser uno por cada elector. Y eso ya es un avance muy grande que vamos a tener en elecciones nacionales en octubre en todo el país. En Tucumán necesitamos ir también a algo así. Y tenemos dos opciones, o vamos a la boleta única de papel, como lo va a haber en la Nación, o lo que se está analizando ahora en la legislatura, que es la boleta, el voto electrónico. La boleta electrónica, que va a haber una pantalla, uno va a elegir al candidato, va a imprimir una boleta, y esa boleta va en el sobre a la urna. ¿Qué posición tiene usted? Yo creo que eso es una mejora sustancial a lo que tenemos ahora. ¿Pero hacerlo en toda la provincia o solo en algunos centros? En toda la provincia. Porque se está hablando en la legislatura sobre la posibilidad de tomar el modelo salteño, que ya hay en otras provincias también y en otros países, que es un modelo muy bueno. De hecho, en mayo hay elecciones en Salta, va a ir una delegación como observadora, yo voy a ir también ahí, y es una posibilidad
que ya sería un avance, Ahora, sería un avance siempre y cuando reduzcamos los acoples, porque si nosotros tengo en una pantalla, como puede ser tu tableta, y tener que pasar y acople, cualquiera se va a marear y se va a distorsionar la voluntad del elector. Entonces, para poder ir a la boleta electrónica es necesario reducir los acoples. Hay muchos proyectos en la legislatura presentados, es necesario que haya voluntad política del oficialismo, del gobernador y del peronismo en avanzar en ese sentido. Si es así, yo voy a acompañar, pero espero que haya voluntad. Hasta ahora, el gobernador ha hecho muchos anuncios, pero nada concreto hasta el momento. Manuel Curel, toda reforma electoral que haya en la provincia depende del peronismo que tiene mayoría. Y sí, porque casualmente por los acoples, el peronismo viene teniendo siempre más de 2/3 en la legislatura, porque el acople siempre beneficia al oficialismo. Es difícil explicar, pero hay toda una fórmula matemática por la cual siempre el oficialismo, hay muchos que quedan sin representación y el oficialismo se lleva la mayoría de las bancas. Y después la oposición se atomiza, que es lo que está pasando ahora. Por eso es muy importante terminar con los acoples en Tucumán. Sí, hay dos cosas, ¿no? El oficialismo obviamente busca el mejor sistema electoral que los beneficie a ellos. Lo que dice el oficialismo es seguir... Pero Manuel Curel, también la oposición tiene que buscar las formas y ponerle la energía y el acto sistemático de plantear los problemas que tiene este sistema. Por supuesto, pero bueno, yo del rol que tengo, lo que tenemos los opositores, planteamos los temas, lo hacemos en el recinto, lo hacemos en un programa como este, lo hacemos en redes sociales permanentemente. Queremos ser la voz de los tucumanos que están disconformes con este sistema. Pero el que tiene las llaves para destrabarlo es el oficialismo. Y como te digo, se vienen perpetuando, ya llevan décadas. Tucumán empezó con una decadencia muy pronunciada desde la reforma de la Constitución de Alperovich en el año 2004. Es necesario, o 2006 creo que fue, es necesario... 2006, gracias. Es necesario cambiar esa matriz, es necesario reformar la Constitución. Y si no se puede, ir por una reforma electoral sería un avance. Para terminar con los feudos que hay en cada municipio, para que haya alternancia en los gobiernos provinciales y municipales, para que haya representación genuina, para que haya un control sobre la política, un control sobre el gasto público que hoy no hay, para que lo que pagan los tucumanos impuestos vaya en obra y servicio. Bueno, para cambiar la matriz de Tucumán es necesaria esa reforma. Y los otros días me preguntaba, por ejemplo, un empresario, ¿por qué no hay una ley en Tucumán que prohíba que cuando alguien deja el cargo no lo pueda suceder, por más que se presente elecciones, alguien que consanguíneamente tenga hasta segundo grado de consanguinidad? En la reforma que yo planteé, en esa reforma constitucional que planteamos el año pasado, uno de esos cambios es una cláusula antinepotismo. En Mendoza creo que hay una ley así. Exactamente. En realidad lo que se plantea es que no se puedan, o sea, los cargos electivos no puedes prohibirlo porque sería prescribible y ir con la Constitución Nacional. Pero sí que no se puedan elegir funcionarios que sean con grado de consanguinidad en primero o segundo grado. Así que no se pueden elegir padres, hermanos, primos, que pasa mucho en Tucumán, lamentablemente. Claro. De los 19 municipios, 2 solamente no son parientes. Claro. Es tremendo. 3, bueno, San Miguel de Tucumán, Yarabuena y Concepción. Bueno, pero a ver, el caso más paradigmático, uno creía que era Famayá con los mellizos Orellana. No, pasa en toda la provincia. En Aguilares, padre, madre, ahora hija. En Aguilares tenemos, Mancilla es legislador y presidente subrogante de la Cámara. Su hija es la intendenta de Aguilares. Y su esposa diputada nacional. Y posiblemente candidata en las próximas elecciones. Y así vienen hace décadas. Sí. ¿Sí? Y así pasa en muchos municipios. Sí, eso nos gusta. Bueno, ahora hay una incorporación de jóvenes al padrón electoral que todo esto no les gusta. Bueno, casualmente eso quedó demostrado el año pasado cuando ganó Milei. Fue un golpe contra la política tradicional que gane una persona contra Milei, que muestra el disconformismo que hay contra las estructuras que tenemos enquistadas. Bien, el tema de ficha limpia, ¿cuál es la posición de Manuel Curel? Bueno, por supuesto, tiene que salir ficha limpia. También tenemos un proyecto sobre eso que no fue tratado lamentablemente, y además el Ejecutivo mandó un proyecto de ficha limpia que todavía no fue tratado por la ficha limpia y acceso a la información pública. Son dos temas muy importantes que tiene que tratar la legislatura. Sí.
El de acceso a la información pública lo veo más difícil, ¿no? A ver, lo lógico sería ir a un gobierno abierto. Sería un gobierno abierto y que las instituciones en Tucumán puedan mostrar sus presupuestos, cuánto gasta, cuánto gasta la legislatura, cuánto gasta el Poder Judicial, cuánto gasta el Tribunal de Cuentas, cuánto gastan cada uno de los organismos del Estado. Es necesario que el ciudadano que paga sus impuestos sepa cuánto gasta, cuánto se va en la política, cuánto cuestan, cuánto sale cada licitación, cada obra. Eso tendría que estar en una página, debería ser muy fácil de acceso. Lamentablemente en Tucumán reina el oscurantismo y nunca podemos tener acceso a eso. Bien, sobre el tema de la autoridad electoral, hay que salir de la Junta e ir a hacer un tribunal. Crear un tribunal electoral, también presentamos un proyecto en ese sentido. Claro, también, tanto para reforma de la Constitución, o lo podemos hacer por ley a eso. Un tribunal que sea independiente y no como pasa en Tucumán, que siempre la mayoría la tiene el Ejecutivo con el fiscal de Estado, con un miembro de la Corte y con un miembro de la Cámara. Eso fue también judicializado. Así que es necesario. Hay muchos institutos que han sido judicializados que son inconstitucionales, paradójicamente, de la Constitución de 2006. Que hay que reformarlo. Bueno, uno de ellos es la creación de un tribunal electoral. Sí, yo creo que hay que reformarla. La Constitución de Alperovich fue una etapa nefasta. Muy nefasta para la provincia. Con una acumulación de poder muy grande, la Constitución se debatía en el living de Alperovich. Miren dónde está Alperovich. Bueno, eso toda la herencia de Alperovich tiene que desaparecer si queremos hacer un cambio. Lo peor que nos dejó Alperovich fue todo un entramado institucional que lo único que hace es que el peronismo que los mismos que sigan estando, que no haya control sobre ningún organismo del Estado, cooptación sobre el Poder Legislativo, sobre el Poder Judicial, sobre el Tribunal de Cuentas, sobre todos los organismos del Estado. Entonces, hay que terminar con esa matriz institucional de Tucumán que está realmente podrida. Bien, para terminar, entonces, Manuel Cuna, me gustó la frase. No sé si vamos a hacer la reforma necesaria, pero sí la posible. Va a ser un avance. No es suficiente, pero sí es necesario que se haga. Como te decía, si vamos con el voto electrónico hay que reducir necesariamente los acoples, si no va a ser más de lo mismo. Claro. La pregunta era si cuando implementamos el voto electrónico es en toda la provincia o en algunos centros urbanos, teniendo en cuenta las características educativas de la gente, la accesibilidad. Es muy sencillo. Yo estuve en una muestra y no es necesario tener ningún conocimiento. Cualquier persona que maneje un celular muy fácilmente va a poder hacerlo. Es muy sencillo. Bueno, Salta tiene una realidad social similar a nosotros y es incluso peor. Hay lugares Salta que son muy complicados, claro, y llegan perfecto con esa. Son una especie de impresora que se trasladan con una pantalla que se pone en cualquier lugar, incluso con que tenga señal de 3G ya se pone, así que sería un gran avance y en muchos lugares del país ya está. Así que esperemos que vayamos en ese sentido. Manuel Curel, muchas gracias. No, muchas gracias, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón. La ciudad de las flores. Cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Laco, solo te queda un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana. Porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás.
Una instrucción que se le dio desde Fiscalía de Estado para poder asesorarlo en cuáles son las facultades que se le atribuyen. Lo que ha venido ocurriendo durante muchos años en la provincia de Tucumán se termine de una vez por todas. Mientras antes se usurpaba y se avanzaba sobre terrenos de la provincia, hoy vamos a hacer lo contrario, porque esto no se lo hizo en un año ni en 2 años y vamos a seguir hasta el fondo. Nueva app Ciudad SMT. Descargala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descargala ahora. Es un punto de partida. Miguel Palón, muchas gracias por la visita al programa. Por favor, Pedro. Un placer. Contame cómo ves la economía post-cepo. ¿Cómo veo la economía post-cepo y cómo vemos la economía pre-cepo? Primero, yo no creo que sea una salida de las restricciones cambiar a un 100%, se elimina la restricción en un 80%, se flexibiliza el cepo. Hay todavía un montón de dólares en cepado, hay un montón de restricciones que quedan vigentes, sobre todo en el mercado mayorista. Nadie puede atesorar dólares, por lo tanto importadores no pueden atesorar. También hay una restricción sobre stock de deuda previa de importadores, por lo tanto no es una salida del cepo plena, pero bueno, es un buen punto de partida y una flexibilización de más o menos el 80% de las restricciones que estaban implementadas. Después hay que imaginarnos, Argentina no crece desde hace 11 años. Si uno ve el comportamiento de la tasa de crecimiento, medida obviamente por el PBI de otros países con respecto a la Argentina, vemos que Argentina es un país que se viene estancando de hace un montón, no tenemos crecimiento, no hay aumento de la productividad, los salarios están prácticamente rígidos, y bueno, eso atenta contra cualquier economía en el mundo y ancla expectativa de crecimiento. Me parece que la salida del cepo, lejos de funcionar como una barrera a la salida de capitales, más que nada funcionó como una barrera en la entrada de capitales. Claro. Eso lo sabíamos todo y por ahí la pregunta era ¿por qué postergamos la salida? Yo más que nada me diría la política no por una mera implementación, sino por el timing. O sea, en qué momento era lógico y en qué momento era obvio salir del cepo. El gobierno dice que necesitaba los dólares para salir del cepo, pero después termina festejando de alguna manera que el dólar se va a piso de banda, porque también hay un cambio de régimen. Decís, che, ¿para qué necesitábamos toda esta cuestión de los dólares? Entonces te lo preguntas, para que Argentina ¿Pero salga... no crees que con el dinero que le dio el Fondo Monetario Internacional fue una política disuasiva para que no haya ninguna corrida? Sí, estamos de acuerdo, pero cuando vos cambiás de régimen monetario, pasás de un régimen en donde tenías un crawling peg y una devaluación establecida, en donde el tipo de cambio prácticamente lo manejaba el Banco Central, a un tipo de cambio en donde el régimen es libre y tenés solamente intervención en las bandas, las reservas son netamente anecdóticas. Vos simplemente vas a necesitar reserva para hacer el modelo un poco más creíble. Claro. Nada más, y vas a intervenir en las puntas. No es que vos necesitas la reserva y que cualquier tipo de compra o venta de dólares o activos es contra reserva. Todo se produce en el medio, oferta y demanda, son transacciones entre terceros. Claro. El Banco Central no interviene, salvo que vaya a las bandas. Claro. Simplemente eso. ¿Cómo me imagino la Argentina? Me imagino que yo celebro la salida del cepo. Me parece que era una condición necesaria, pero no suficiente como para que la Argentina de alguna manera empiece a dar señales de crecimiento. O sea, vos decís, no llegamos al modelo económico que nos va a beneficiar. Dimos un paso, nos acercamos. Pero es que necesitamos mejoras estructurales. Bien, 100%. Ya vamos a hablar sobre las reformas estructurales. Primero decime, ¿no tenés miedo al carry trade? Esto de que vengan con dólares, se pasan a pesos, van a la tasa de interés que es 3% anual, el dólar planchado, y salen después del plazo fijo y van todos al dólar de nuevo. Bueno, siempre está esta cuestión del carry trade, hoy por hoy está todo de moda, de hecho escribí un artículo sobre eso, pero de vuelta, son transacciones entre terceros. Además, hoy por hoy, solamente el 1% de todas las inversiones que hay en pesos argentinos que vienen del exterior representan solamente el 1%. Y Bausili, que el presidente del Banco Central, trató de mantener ciertas políticas macroprudenciales como para tratar de evitar que fondos internacionales especulativos vengan con sus dólares, se pasen a peso, hagan tasa
y en un plazo no menor a 6 meses vuelvan a pedir los dólares y salgan con dólares y se los lleven. Es contrataxación de terceros, tiene que haber alguien que te los quiera vender, salvo que vayamos a banda y tenga que intervenir el Banco Central. Me parece que eso es una cuestión no menor, porque mantenemos esas cuestiones macroprudenciales para evitar el carry trade. Está bien, son 6 meses, podrían ser más, pero bueno, me parece que no, yo no le tengo miedo al carry trade hoy por hoy, no le tengo miedo al carry trade por hoy. ¿Cómo crees que se va a comportar la inflación? Al principio hubo algún temor traslado a precio de lo que se creía iba a ser una devaluación. Los supermercados le dijeron a las alimenticias, no vamos a actualizar, no aceptamos esto, y ahora están diciendo algunas agencias de medición que creen que en abril la inflación va a estar por debajo del 3,7%. Milei siempre cita y siempre habla del principio de imputación de Menger, en donde el aumento en precio o la validación y la formación de los precios no es costista, no depende de los costos, sino que es simplemente la demanda la que convalida, ¿no?, el precio de un bien o el valor de un bien. De hecho, es bastante tajante cuando dice, bueno, si los productores osan a subir el valor o el precio de los bienes como respuesta al aumento de costo, ellos se van a ver perjudicados porque no van a vender. Venimos a un proceso de altísima nominalidad donde la dinámica de los precios fue una sola. Fue un aumento por el aumento de la cantidad de dinero. Todos se cubrían ante ese escenario. Pero la mayoría muchos de los precios quedó reprimida. ¿Por qué? Porque fue contra margen de empresa. Muchos empresarios decidieron no aumentar los precios porque en el medio había un ancla cambiaria bastante importante y sobre todo recesión. Estábamos en un proceso recesivo bastante importante, entonces muchos prefirieron resignar márgenes a transferir los costos a los precios de los productos. Me parece que esa dinámica fue predominante, hoy por hoy no tenemos el mismo escenario y me parece que la evidencia no respalda lo que dice Milei. Si bien suena lindo en la teoría, la evidencia dice que en la mayoría de los casos, en el 60% de los casos, y en los procesos inflacionarios y en los procesos en donde hubo una devaluación importante, el 60% se traslada a precio. Siempre. Es la evidencia que hay. Eso se llama flexibilidad de los precios a la baja. Por más que quieran, no hay casos relevantes en donde los precios bajen, salvo el caso famoso de Japón y la trampa de liquidez, pero no hay evidencia en donde diga, che, los precios bajan. No. Incluso cuando los costos son menores, los precios suben. Eso es la dinámica existente en el mundo, es lo que rige actualmente. Sí, existe pero bien lo decís, flexibilidad. A ver, el precio se convalida no cuando lo pone el que ofrece, sino cuando lo paga el que va a comprar. O sea, el poder está en el bolsillo de la gente. Ahora, decís muy bien, hay un cambio de matriz. Las empresas antes estaban en una economía con desequilibrios macro, con alta inflación y no sabían a qué dólar sujetarse, pues tenían varios. Hoy tenés un equilibrio, una inflación mucho más baja y una banda de flotación. O sea, te cambió la matriz, ¿o no? Te cambió el modelo de negocio y te cambió el manejo de dinero y el manejo de la tesorería de tu empresa. Prácticamente estaba en un modelo de altísima nominalidad en donde lo único que trataba de hacer era de cubrirte de la inflación, lo mismo que hace el consumidor cubriéndose con productos. Bien. El productor o el empresario o el supermercadista, en este caso vos que lo citaba, lo que hacía era tratarse de estoquearse de mercadería, tratando de alguna manera de anticipar el proceso inflacionario y cubrirse con productos. Bueno, hoy por hoy esa matriz no va más, ese modelo económico ya no es el que está vigente. Hoy ya no tenemos un proceso de altísima nominalidad, hoy por hoy el gobierno se jacta que no emite, obviamente hay cierta emisión, pero hay un proceso de esterilización previo y implícito, que es bastante complejo a través de las letras del Tesoro, pero me parece que hoy por hoy el negocio y el comerciante tienen que enfocarse no tan solo en la posición de cobertura en bienes, sino en tratar de volver su negocio mucho más competitivo. Hoy por hoy eso es bastante difícil cuando tenés una recesión que no deja de existir, por más que los números hoy por hoy estadísticamente muestren que hay un rebote de la economía particularmente. Pienso que hay que prestarle atención a lo que pasa con el consumo masivo. El consumo masivo cayó un 14% en el año 2014 y lleva una caída bastante profunda en lo que el primer trimestre del año del 2025. No se recupera. Está bien, hay una cuestión estadística. ¿Cómo son las dinámicas en los procesos de altísima nominalidad? La gente consume mucho porque se cubre de la inflación consumiendo.
¿Me entendés? Entonces vos tenías un Alberto Fernández que te decía, che, pero ¿cómo pueden decir que la economía está mal si están todos los súper llenos, si va al cine y hay que hacer cola, tenés que hacer cola en el restaurante? Bueno, así son los procesos de altísima nominalidad. La gente se cubre consumiendo. Sí. Hoy por hoy el escenario cambió. Hoy por hoy el escenario no es el mismo. Ahora, entonces, ¿qué te dejó Alberto Fernández? Te dejó un nivel de consumo exacerbadamente alto. Y hoy por hoy, cuando lo comparas interanualmente con los niveles de consumo hoy, obviamente la caída es bastante sustancial, porque hoy no tenés ese mismo escenario. Los escenarios recesivos son consumo compulsivo, en realidad son ahorro compulsivo. La gente no va a gastar en bienes durables porque de alguna manera se cubre esperando de alguna manera que la economía no le vaya tan bien. Me parece que hoy el escenario es distinto, Pedro. Vos me hablás de recesión, sin embargo, el INDEC dice que va subiendo la economía, que está como rebotando, y el Fondo Monetario Internacional dice el mundo cae, la Argentina este año crece un 5,5% con una inflación del 13,9%. Sí, es lo mismo, siempre lo discutimos. La expectativa de crecimiento de la Argentina, ¿comparada contra qué? Contra una economía que venía cayendo y estaba en niveles de piso en el 2024. Bueno, pero eso es un proceso de rebote. Claro. Eso es estadística. Bien. ¿Me entendés? Ahora, vos tenés en el medio una función de pérdida y te lo voy a ejemplificar con una cuestión que es lógica y que tiene que ver, obviamente, con los salarios reales. Simplemente eso. Hoy por hoy los salarios reales decimos, che, los salarios reales están en los mismos niveles del 2023. Pero en el medio tuvieron una caída extremadamente significativa, sobre todo del periodo de noviembre del 2023 a marzo del 2024. La caída fue sustancial como consecuencia de la devaluación y del pase a precio que tuvimos. Entonces, hoy por hoy, estamos igual que en noviembre del 2023 porque el nivel de salario esté en el mismo nivel que en noviembre del 2023. No, hay una función de pérdida en el medio que obviamente nos está afectando. Tenés una expectativa de crecimiento del 5,5%, la economía viene rebotando desde el piso, pero lo que tenemos es una baja en el consumo bastante sustancial que le pega a esos sectores, le pega al sector de consumo masivo. El consumo no levanta. Entonces, vos ves que parte del proceso desinflacionario, más allá de la esterilización de peso y la contracción de la base monetaria que existió, y de las políticas del gobierno que tendieron a bajar la inflación, que fueron bastante exitosas y son bastante destacables, creo que la inflación fue contra recesión y contra ancla cambiaria. Para mí fueron los dos elementos que hicieron que la inflación baje rápidamente. Cuando eso dejó de funcionar, vos tenés una inflación en mayo del año pasado que era del 4,2, hoy es del 3,7, Pedro. Miguel, la última pregunta. Vos lo que le estás diciendo a la gente, le va a decir el INDEC que la economía está creciendo, le va a decir el INDEC que la inflación se puede desinflar, pero usted va a sentir en su bolsillo que cada vez compra menos. Por un montón de cosas. No tan solo eso. Yo sostengo que hoy por cómo mide el INDEC a través de una canasta de bienes y por un tipo de medición que tiene una ponderación fija, me parece que el INDEC en un proceso de ajuste de precios relativo tiende a subestimar la inflación real. Bueno, ahora va a cambiar el modelo de medirlo. Los otros días me acordaba de vos. Sí. Porque es un tema que te obsesiona. Sí. Y reconoció el INDEC que hay que actualizar la forma en que miden. Cambia la forma y vamos a una canasta de bienes y servicios mucho más actualizada. Pero bueno, o sea, está bien, yo no estoy criticando el modelo en sí, pero sí digo que hoy por hoy en un proceso de ajuste de precios relativo hay una sensación de inflación que es distinta a la inflación que refleja el índice en sí. Bien. Eso lo ve la gente. Sí. Gracias, Miguel Paló. No, por favor, Pedro, es un placer. Ya volvemos. Es un punto de partida. Yerbabuena sumó ojos en alerta. El municipio cuenta con un nuevo sistema de seguridad donde los vecinos son los protagonistas. Es fácil y práctico. Por medio de un WhatsApp, comunícate con el centro de monitoreo ante cualquier situación sospechosa. Tu mirada hace la diferencia. Sumate al programa en www.yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán.
La lucha contra el delito no para. Seguimos instalando cabinas de seguridad en puntos estratégicos de la provincia. Estas garitas cuentan con personal policial las 24 horas y un botón antipánico para ser utilizado por los vecinos. Mejoramos la seguridad de todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Tucumán no es sucio. Algunas costumbres sí lo son. La limpieza de la ciudad no empieza con ellos. Empieza con vos. Ya no hay excusas. No es falta de información. Es falta de respeto. Sacá la basura en el horario que tenés recolección según tu zona. Evita multas. El tiempo de las advertencias se terminó. Cumplí y aportá para construir una ciudad limpia. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Es un punto de partida. Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, Pedro, querido? Semana esta, ¿no? ¿Qué semana? ¿Qué semana? Para el mundo, ¿eh? Para todos por igual. Hoy vamos a hablar sobre la teología de la pobreza. Le expliquemos a la gente de nuevo. Teología viene el nombre del griego. Teo, Dios, logos es el estudio de Dios, de su divinidad, de sus obras. Vos vas a hablar de la teología de la pobreza. Hay que decirle también a la gente que la teología tiene como varias ramas. Una de ellas es la teología de la pobreza, porque está la moral, la dogmática. Y a mí me parece que es, haciendo una economía de análisis, probablemente el rasgo más imperecedero que va a tener el papado de Francisco, ¿no? Bueno, hemos conocido el deceso de él el lunes y durante toda la semana la clase política argentina, que supo despreciarlo parejo durante 12 años, está tratando de recuperar el tiempo perdido y darse cuenta de la magnitud de esa figura en 7 días. De lo mucho que se ha dicho de él, yo lo que rescato es que desaparece una persona de alcance internacional que predicaba que ser mala gente estaba mal. Algo que, honestamente, aunque pueda parecernos obvio, hace mucho tiempo que se ha dejado de decir, ¿no? Es decir, la mala gente ha quedado naturalizada en el más diverso de nuestros contextos, ¿no? Cotidianos, políticos, laborales y un largo etcétera de cuestiones. Y en particular, respecto a la teología de Bergoglio, lo que me parece sustancial es que él va a predicar que todos tenemos responsabilidad respecto del otro, ¿sí? Que no somos unidades aisladas e inconexas respecto del otro, y mucho menos si ese otro es un pobre. Y recalco pobre porque hemos invisibilizado de tal manera a la pobreza, le llamamos humilde, cuando la humildad es una virtud, Pedro. Sí, es una dignidad, y yo no creo que nadie nazca digno de ser pobre, digamos, lo cual la pobreza es pobreza. La casa de los pobres no son humildes, son pobres, son paupérrimas, son misérrimas. Eso, y esa pobreza invisibilizada hasta de manera semántica vuelve al centro de la escena, al centro de la imagen, a partir del papado de Francisco. Y no solamente vuelve en acto, pues lo ve a él, digamos, abrazando a esos sectores pobres y por ende vulnerables y por ende marginados, lavándole los pies a los presos que eran jóvenes y que venían de sectores absolutamente marginados de la sociedad. Y también lo ves en palabra, ¿no? De las 4 encíclicas que él escribió, 3 tienen
mucho contenido dogmático. La primera se escribe junto con Ratzinger, ¿no? La última versa sobre el amor del corazón de Jesús, pero la tercera, que es Fratelli Tutti, ¿no? Sustancialmente una encíclica destinada a decir que somos hermanos, digamos, ese concepto de la Revolución Francesa que funda nuestra modernidad y que hemos olvidado. Si todos pregonamos igualdad, todos pregonamos libertad, pero resulta que no estábamos pregonando fraternidad, ¿no? Y ahí en esa encíclica lo que magníficamente apunta Bergoglio es que el mercado no lo soluciona todo, ¿no? Es decir, yo decía en mi editorial, es un crítico necesario al capitalismo por las consecuencias, lo que no significa que propone un modelo Moscú o comunista. Y esto que vos decís de la fraternidad y de la unidad, no nos olvidemos la oración de él en el Muro de los Lamentos, donde había un rabino y había un musulmán, y les dijo a las tres religiones abrámicas y monoteístas, a ver, no hay motivos para pelearse. Vos sabés, Pedro, que a mí además la teología de la pobreza que reivindica fundamentalmente Bergoglio, en un punto me parece genuina con su historia. Claro. Es decir, Bergoglio no solamente es el primer papa extraeuropeo, luego el primer papa latinoamericano, sino que además Bergoglio, que muere a los 88 años, ¿no? Es sustancialmente un papa que nace en una Argentina que es próspera y tiene pobres, y cuando le toca despedirse de la Argentina hace 12 años para encarar nada más ni nada menos que la conducción de la Iglesia Católica, es un hombre que deja una Argentina empobrecida con pobreza estructural, ¿no? Y él es testigo de ese proceso verdaderamente trágico, ¿no? Básicamente de nuestro país. Yo referenciaba, mira, hay estudios estadísticos de sobra sobre la cuestión de la pobreza. También hay estudios cualitativos bastante interesantes sobre la pobreza. ¿Sabes que una de las cuestiones que me parece más reveladora de la pobreza tiene que ver con esa suerte de folclore que transita en el imaginario colectivo, que es el chiste, ¿no? A propósito del chiste y su relación con el inconsciente, que es un ensayo de Freud, ¿no? Es decir, en la niñez de Bergoglio, el protagonista del chiste argentino por antonomasia es un personaje que es Jaimito. Y ese Jaimito es la encarnación de la viveza criolla. Jaimito es un vivo, es un águila, es un Gardel, ¿no? Es un Maradona, digamos, de la vida. Cuando estalla la crisis de 2001, ¿no? Yo recuerdo en un libro que se llamó ¿Qué país?, que escribe Caparrós, un libro de múltiples voces, donde Caparrós repara en cómo ha variado el chiste de Jaimito. El chiste de Jaimito va a la escuela y la maestra le pregunta qué han cenado y él dice que cenó mate cocido y los compañeritos se le ríen. Vuelve a su casa, le cuenta a su mamá y su mamá le dice, ay hijo, qué tonto sos, andá a contar que has comido salchichas con puré. Al otro día la maestra, porque las maestras de los chistes de Jaimito te preguntan qué has cenado, él dice salchichas con puré y la maestra le dice, ¿cuántas salchichas te comiste? Y él le dice 2 tazas. 2 tazas. ¿No? El Jaimito del siglo XXI, es decir, el personaje por antonomasia del inconsciente colectivo del siglo XXI, es pobre, Pedro. Pero no solamente es pobre, su pobreza es un asunto privado. Y los demás no tienen por qué solidarizarse con esa pobreza. A esa pobreza es un asunto de él y de su familia. Es más, los demás tienen licencia de escarnio. Se pueden mofar de esa pobreza y entonces la pobreza se convierte en una cuestión vergonzante. La pobreza deviene una culpa. La teología de Bergoglio es una teología que va en contra de eso. Y ese solo hecho a mí me parece que lo convierte en un hombre indispensable y en un hombre a ser recordado. A ver, penetró todos los poderes del mundo. Si no, no hubiesen habido ayer tanta realeza y tantos presidentes. Reparemos en eso. Y lo que vos estás diciendo es, nadie dio en la tecla mejor que él sobre lo que es
la dimensión humana y el sentido que tenemos sobre la tierra. Lo expresó con toda claridad. Por eso fíjate que muchos dignatarios dijeron, nos enseñó cómo vivir. Así es, y mucha de la incomprensión respecto de Bergoglio tiene que ver o con el hecho de que hay sectores tan de derecha que cualquiera que no tenga prédica de derecha parece Ernesto Guevara, por un lado, y por otro lado, con el analfabetismo religioso de grandes sectores de la población, que creen que la justicia social es una bandera creada por el peronismo. Justicia social, claro que es una bandera del peronismo, pero es doctrina de la Iglesia desde Santo Tomás de Aquino para acá. Con lo cual la prédica por la justicia social de Bergoglio es de ninguna manera una prédica peronista. En todo caso, la prédica peronista de la justicia social es una prédica que engarza básicamente en las doctrinas teológicas de la Iglesia. Pero bueno, ahí está. El que no se quiere ir hasta Santo Tomás de Aquino, vénganse más acá, tiene la Rerum Novarum o la Populorum Progressio, ni más ni menos. Que son encíclicas que lo plantean con mucha claridad. Ahora, yo decía también en el editorial esto de la derecha cómo reacciona. Pierde el mundo un crítico necesario del capitalismo. Un capitalismo que hasta Donald Trump se está dando cuenta que da resultados no queridos. Y además perdemos un predicador del perdón, ¿no? Bien. Esto que vos señalabas temprano respecto a ese video que se ha viralizado con el niñito que no puede hablar, no le puede hacer una pregunta en público, y va y le pregunta al oído y él lo abraza y le dice, mi papá se acaba de morir, era ateo, ¿va al cielo o no va al cielo? ¿No? Y es todo un brete. Sí. Es un niño preguntando por doctrina pura y dura, digamos, sí. ¿No? Y entonces él responde, bueno, qué sé yo, ¿no? Lo llorás porque era un buen hombre. No creo que Dios, al menos el Dios de los católicos, se privaría de tener al lado suyo a un hombre de bien, ¿no? Esa doctrina del perdón me parece que nos reconcilia con un concepto a veces malentendido. Perdonar no es divino, perdonar es humano. Sí. Hay muchos dioses que no perdonan, ¿no? El del Antiguo Testamento es un Dios que perdona poco. Perdonar es una dimensión humana incontestable. Bueno, pero esta es la iglesia que se va renovando. Aquel Dios que perdonaba poco, hoy no tiene cabida en este mundo, pues sería un problema. En el programa anterior, Monseñor Carlos Sánchez hablaba de la misericordia, que está relacionado con esto del perdón. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos encontramos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal.